nada más rapidísimo, esta es la actividad de la página 61. Es un cuadrito chiquito que está en la página 61, es pequeñito, pero ahí nos pide que hablemos acerca de la restauración de la República. Y nos habla que de un lado pongamos los problemas y por otro lado las medidas. Es algo muy rápido. De este lado pues yo vi estos tres problemas que se pudieran dividir en dificultades políticas, dificultades económicas y dificultades sociales. Yo le puse estos tres títulos: dificultades políticas, jefes militares controlando actividad económica y recursos, y la carencia de recursos para reactivar o reponer o regenerar el tejido social en México en esos tiempos, ¿no? Después de la guerra de los 3 años o la guerra de reforma que acabamos de revisar. Bueno, aquí las dificultades políticas, yo puse en las medidas, pues la reelección de Benito Juárez fue una de las medidas, pero eso dividió al Partido Liberal, porque algunos pensaban, bueno, siempre han pensado que la reelección no es una buena idea, por lo tanto, pues esto dividió al partido en dos bandos, ¿no? Fraccionó a ese equipo que era pues uno solo, pues empezó a fragmentar. Después tenemos aquí que jefes militares controlaban las actividades en México, y eso pues se tomó una medida de que se destituyeran o se disminuyera el número de militares dentro del gabinete de Juárez. Digamos que el gabinete presidencial es las personas con las que va a trabajar el presidente, ¿no? Son las personas más cercanas con las que va a trabajar. Entonces había muchos militares, antiguamente se instituía muchos militares en ese equipo, pero con el tiempo pues se ha hecho con personas civiles, ¿no? Personas que pues son conocedores de este tipo de elementos o de este tipo de vida política, pero no precisamente que hayan sido parte de la milicia. Y pues precisamente pues esto provocó descontento, porque imagínate, los militares nos salvaron de la guerra de la batalla de Puebla, de tantas intervenciones, y que no te tomen en cuenta para el gabinete, pues por supuesto que muchos de ellos se enojaron con Benito Juárez, pero pues era una medida que se tenía que tomar precisamente para que se dejaran de tener estos abusos y este control tan digamos que importante en las actividades económicas y los recursos que eran tan necesarios en ese momento, ¿no? Porque la situación económica era difícil. Y finalmente aquí tenemos la carencia de recursos, que pues yo hablo que pues es una situación social, ¿no? De querer volver a poner el orden en México, y por eso pues aquí necesitamos impulsar la economía, reactivar la producción agrícola, o sea, reactivar el campo que se había quedado solito, fomentar la industria, la minería, etcétera, construir los ferrocarriles para mejorar las comunicaciones, el movimiento de mercancías, de personas, y reorganizar Hacienda Pública. La Hacienda Pública, digamos que es la tesorería de nuestro planeta, ¿no? De nuestro país. Y finalmente, pues todas estas medidas pues causaron molestia, ¿no? Por eso es que pongo aquí que hubo problemas para implantar estas medidas, porque pues eran medidas nuevas, medidas diferentes, medidas que precisamente restauraban la situación económica, social y política del país, y precisamente por eso había muchos roces y mucho, digamos que mucha, pues había otra vez, como siempre, ¿no? Mucho desacuerdo. Aunque eran buenas políticas o buenas acciones, pues siempre son cuestionables. Y bien, con eso pues terminamos nuestra actividad de historia del día de hoy. Yo espero que con este video te hayas ayudado para poder completar tu actividad. Recuerda que en tu libro ponen un cuadrito, o sea, yo creo que del tamaño de mi goma, así súper chiquito, para que hagas todo esto. Entonces yo te recomiendo que lo hagas en tu cuaderno. Es pues una manera mejor de colocar tus apuntes sin que esté todo así tan, digamos, tan apachurrado. Pero finalmente pues tú decides, tú ves si esto te cabe en esa chiqui espacio que nos dan, pues adelante, pero yo te recomiendo que lo hagas en tu cuaderno.
Y bien, así terminamos nuestra actividad del día de hoy. Si tienes alguna pregunta, ya sabes que estoy para servirte.